El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Este es el único programa que tiene 3 nombres para poder distinguirse, para poder diferenciarse. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporada, una verdadera institución de apoyo al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera de su apoyo, de su generosidad, porque ese es un centro para formar jóvenes en alto riesgo. Apóyelos también. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bien. Ha seguido lloviendo intensamente y eso es un buen augurio para la agricultura y para la industria y para todo el mundo, porque todos necesitamos el agua. Y lo que me gusta es que no son aguas que dañan, que arrastran, ni que hay mucho viento, ni nada de ese tipo de cosas, como yo decía ayer. Y tiene también un detalle que pone en evidencia la falta de atención urbana, principalmente urbana, de los alcaldes. La ciudad de Santo Domingo, mientras no llovía, usted no ve los filtrantes tapados, se ven bien, esperando que llueva. Llueve. Y está anegada la ciudad. Por doquiera que usted pasa es un charco enorme de agua. Porque no se han limpiado, no se limpian, no se han atendido esos filtrantes, todos esos recolectores para el mejor drenaje de la ciudad. Porque las alcaldías, aquí en Santo Domingo, los alcaldes, por lo menos los 2 últimos alcaldes que hemos tenido, siempre ha habido como ese esfuerzo mediático, y lo hemos denunciado nosotros aquí, ese esfuerzo mediático de hacerle creer a esta población que aquí no han pasado 2 alcaldes como los que hemos tenido, el pasado y la que está ahora, la alcaldesa. Siempre hemos vivido en con estos mismos problemas, arrastrándose y repitiéndose, porque eso no es de ahora. Y sabemos que muchos
alcaldes anteriores, hubo algunos que hicieron un esfuerzo extraordinario limpiándolos, que le llaman los invernales, creo que también. Pero en los últimos 2 alcaldes, principalmente los últimos 2, que son del Partido Revolucionario Moderno, porque hay que ver todo aquel esfuerzo mediático, hay que ver toda aquella retórica, todos aquellos logros de David Collado, que yo creo que de los pocos que hacíamos esas críticas éramos nosotros, porque decíamos que, dígame si ha visto usted algo raro, algo distinto, algo que muestra el distrito, siempre ha mostrado el distrito, algún cambio significativo, decía yo, nada de eso. La ciudad con los mismos problemas, muchas zonas oscuras, faltan las bombillas, pero no voy a decir que en área de los barrios, no, en área céntrica de la ciudad, en el polígono central, que es donde siempre se manifiesta la mano acogedora, como dicen, de la limpieza y de mantener el brillito de la ciudad, porque es donde se mueve el poder y donde se mueve la gente que genera riqueza y el turismo y qué sé yo. Entonces, muchas zonas oscuras, muchas lámparas que faltan en la ciudad. Quizá ahora con la puesta en ejecución del plan antidelincuencia, yo creo que ese es uno de los puntos que se contemplan en el plan, iluminar la ciudad, porque la ciudad está oscura, muchísimas zonas oscuras. Pues bien, entonces ya hemos visto cómo la maleza se tupe en muchísimas áreas, que está la maleza muy tupida. Yo señalaba el día pasado aquí la misma Plaza de la Cultura descuidada totalmente, en la parte verde, que ahora me imagino que se pondrá más difícil porque con las lluvias se tupe más, crece más la maleza. Y vamos a ver en unos días más lo que va a pasar. Así mismo lucía una vez el faro a Colón, nosotros siempre hemos estado denunciando esas cosas. Pero sí digo ahora mismo, este asunto de los charcos de agua, la ciudad está llena de eso, claro. Quienes tupen los filtrantes son los mismos pobladores, desordenados y sucios que son, porque tiramos toda la basura a las calles y esa basura va a parar a los filtrantes y se tupen y se tapan, y las cloacas están igualitas. Todas esas alcantarillas llenas de basura. Y entonces así no hay ciudad que luzca por lo menos atractiva o elegante o cuidada. Y realmente uno ve cosas aquí todavía que uno dice, pero ¿dónde es que está entonces la autoridad de la alcaldía? Usted va al 9, al kilómetro 9 de la carretera Duarte, y yo no había visto una ciudad que tenga una entrada tan fea como la que tiene la ciudad de Santo Domingo, la entrada oeste, es decir, la que viene del Cibao. Hay que ver lo que es el 9, dañado por los mismos alcaldes. Porque resulta que el alcalde del Partido Revolucionario, que estaba anteriormente ahí, el señor Francisco Peña, tomó todo ese trébol del kilómetro 9 para construirle ahí, señores, una plaza en medio del área verde. Construyeron una plaza. Y hay que ver el caos y el desorden que es. Ya previamente el difunto José Francisco Peña Gómez había construido enfrente, siendo alcalde también, una parada, una terminal de guagua. Y hay que ver el enjambre de incomodidades, de dificultades, de suciedad, de obstrucción, de fealdad que hay en el kilómetro 9, ahí de la carretera Duarte, de la salida a la capital o la entrada oeste de Santo Domingo, del Distrito Nacional. Eso es una vergüenza. Entonces, ahí está la terminal del metro. Y hay que ver, señores, porque yo les invito a que vayan y puedan apreciar lo que han hecho unos
dueños de autobuses o de microbuses que han tomado eso como un cementerio de vehículos viejos y eso es un desastre. Además de centenares, yo creo, de camiones tanqueros de agua y cosas. Eso es una cosa que yo no sé qué autoridad se encargará por lo menos de ver cómo puede desarrabalizar ese kilómetro 9 de la carretera Duarte o de la autopista Duarte, no sé cómo se le podría llamar a eso, ya que la salida, pero no es la capital, esa ya ni siquiera es la entrada de la capital, ya la entrada serían los Alcarrizos prácticamente. Pero eso es un área que da vergüenza verla y no hay autoridad de las alcaldías que se atreva a hacer algo para limpiar eso y organizar eso, porque es que eso nada más es hablar, mucha retórica y mucha poesía, como se dice, y salir retratados y por allí, por aquí, en medio de una alcantarilla sale la alcaldesa retratada trabajando ahí. No, pónganse en lo que tienen que estar. Ahí hay un video de la avenida Duarte, que yo no sé si Alex lo podrá conseguir. Ese de la avenida Duarte, que me lo envió un amigo, y es una imagen que no tiene que ponerle el audio, solamente la imagen para que los pobladores de Santo Domingo vean cuál es la situación de una ciudad como la ciudad de Santo Domingo, que por lo menos en tiempo no tan lejano, pero ya sí, hace tiempo que lucía sus galas de limpieza, pero era en la época del dictador, vamos a llamarle así. Pero esa es la avenida Duarte un domingo. Imagínense ustedes la alcaldía de Santo Domingo, que es la que tiene que velar por cuidar esa calle. Miren la calidad de las instalaciones para hacer negocios de buhonería en esa avenida Duarte, que eso es una verdadera vergüenza. Y eso es lo que nosotros tenemos aquí de alcaldía, que estamos hablando, eso es la parte de la Duarte, que hay otra zona ahí entre la París y la Duarte y José Martí, ahí hay un mercado en la calle, después otro ropero de esas pacas que venden debajo del elevado, y eso hay que ver el pandemonio, ese infierno que hay ahí, en la avenida Duarte o en el entorno de esa avenida Duarte. Entonces, ¿dónde que están los alcaldes? ¿Dónde que está la eficiencia de la alcaldía de Santo Domingo que puede tolerar eso? No tiene autoridad para eliminar eso, esa posilga. Eso es lo que exhibe Santo Domingo. Eso, es decir, que los comerciantes informales no pueden ni siquiera hacer escaparates decentes, atractivos, por lo menos, para que no luzcan en ese abandono en que está eso. Yo no sé cómo será cuando venga el señor Novitsky, creo que era que se llama el astronauta ruso, que fue invitado por el presidente Abinader a que venga a ver esa belleza de país que él vio desde la Estación Espacial Internacional y que nos llenó de satisfacción que ese astronauta ruso hiciera un comentario en su cuenta de Twitter de la belleza de este país, de República Dominicana, pero cuando él venga y vea, diríamos, in situ, no desde allá arriba, sino in situ ahí, cuando él vea y pueda palpar estas deficiencias propias de pobladores desordenados y sucios también, y de una autoridad deficiente en grado extremo. Esa es la pura verdad. Bueno, ayer yo vi una noticia que me trajo aquellos comentarios. Me trajo a aquellos comentarios que yo hice comenzando el gobierno del presidente Abinader. No porque el presidente Abinader ni su gobierno tuvieran culpa de esas cosas, pero le advertía de las dificultades que van a tener muchos productores nacionales, principalmente aquellos productores
que no pueden competir con los productos norteamericanos y que con las desgravaciones aduanales, esa situación, acogiéndose a los términos del DERE-CAFTA o del Acuerdo de Libre Comercio de los Estados Unidos con Centroamérica y República Dominicana. Entonces, ayer vimos los lecheros de Yásica con sus cubetas de ordeño o de transportar la leche recién extraída de las ubres de las vacas, que la echaron, la arrojaron al suelo, botaron la leche como una forma de protestar la baja en la adquisición de su leche por parte de los compradores. Me imagino que serán en este caso tal vez las pasteurizadoras o las productoras de queso o de lácteos de la zona. Pero se quejaban ellos de que le han bajado el precio a 2 pesos a cada litro de leche producida o vendida. Entonces, eso fue la parte de los lecheros. Pero todo el mundo sabe el nivel de importaciones de leche, no solamente leche en polvo, sino leche líquida, que viene ya leche, qué sé yo, preparada, industrializada, y al mismo tiempo subvencionada con altos subsidios, con altas compensaciones a los productores, tanto de las regiones europeas como de Nueva Zelanda y de esa zona también, de Australia, que se importa leche aquí, o de los Estados Unidos, o de Centroamérica, que se importa leche también, leche líquida, ya preparada, industrializada. Entonces, con esos niveles de importación, con esos niveles de desgravación aduanal, arancelaria, y con esos niveles de subsidio, de subsidiariedad y de compensaciones, va a ser difícil que estos productores puedan sostenerse. Ayer vi la queja que más me preocupa, todavía más que la de los lecheros, porque aunque la leche cubre un gran, diríamos, una gran parte del territorio nacional, los productores también distribuidos, el arroz no deja duda de que es un cultivo muy importante para el país, como yo he dicho, muy diseminado por todo el país, con una alta incidencia en la dieta nacional y en el empleo nacional, la generación de riqueza nacional. Muchos miles de dominicanos viven de ese cultivo del arroz, directa e indirectamente. Entonces, es un cultivo que nosotros le dedicamos un gran esfuerzo, una gran dedicación, no solamente un esfuerzo comercial y productivo, sino tecnológico, mejorando variedades, cruzando variedades ahí en la estación experimental de Juma. Se ha hecho un esfuerzo extraordinario, compañías privadas, los gobiernos han trabajado también con seriedad en esto. Y entonces el arroz, hemos ido constituyendo una industria arrocera poderosa en el país, muy bien distribuida a nivel nacional, con altas inversiones en tecnología, no solamente del cultivo, también del procesamiento, del empaque e incluso de la publicidad y la comercialización del arroz. Entonces, ese cultivo se va a ver muy amenazado, ya se está viendo amenazado. Y por eso leí ayer que en Centroamérica, los países de Centroamérica que producen arroz, algunos de ellos ya están muy preocupados porque las importaciones de Estados Unidos ya en el 2023 van a afectar, 2024 van a afectar los países de Centroamérica. Pero Manuel Fermín ha dicho aquí que el país nuestro produce más que Centroamérica probablemente 2 veces. Es decir,
República Dominicana, en el 2024, decía yo, el gobierno nacional va a tener que ver miles de productores de arroz tirados a las carreteras y en las calles nacionales o provinciales, protestando ante el gobierno dominicano que lo ha dejado en desprotección total y que esos acuerdos no se supieron negociar, esos acuerdos no se pudieron atender los reclamos de los productores y ellos no van a poder competir con un país que además le subsidia más de 360 mil millones de dólares a sus productores, como es los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces Estados Unidos sabe que va a comer, como se dice, con su dama, porque Estados Unidos produce muchísimo arroz que no consume y lo exporta. Pero ellos saben que República Dominicana produce 800, 900 mil toneladas, que es el doble prácticamente de lo que produce toda Centroamérica, que yo lo he dicho aquí responsablemente. Porque usted va a Honduras, puede producir un chin de arroz, y Guatemala tal vez. Pero esos países centroamericanos, la mayoría importan su arroz igual que Cuba, lo importan de los Estados Unidos. Cuba es otro importador importante de arroz, pero República Dominicana no necesitamos importar porque somos autosuficientes. Pero ya tenemos un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, donde ya hoy, a esta fecha, ya se están importando más de alrededor de 20 mil toneladas o más. Pero en el 2024-2025, República Dominicana, y que conte para fines electorales al presidente Luis Abinader, que sepa que el 24, con todo y reelección, va a tener ese problema de los productores que van a ser afectados porque son productos muy sensibles con respecto a los productos norteamericanos, y va a haber problemas serios para esas fechas. Vamos a la pausa y volvemos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
sea que, señores, ese funcionariato, porque si se habla de Danilato hay que hablar de funcionariato. Ese funcionariato que dejó el poder en agosto del año pasado, se las traen. Algunos de ellos, digo yo, se las traen, porque primero vemos algunos dirigentes del Partido Laboral Danilista haciendo críticas de cosas que ellos fueron ejecutores no solamente dañinos, sino perversos de ellos, muchos de ellos, de gente que se lucró con recursos del Estado, de gente que hizo maldades, evidentemente, hicieron de todo, cosas perversas. Uno de ellos, y quizá el más notorio de todas esas perversidades cometidas por ese funcionariato, fue el caso de Jean Alain Rodríguez. Porque ese señor, ese Jean Alain, nombrado Procurador General de la República, hay que ver todas las barbaridades que se cometieron con esa mala gestión de ese señor. Fíjense cómo trataron de humillar a Miriam Germán, él y Danilo Medina, porque aquella risa sardónica de Danilo Medina, aquella sonrisa como gustoso de que Jean Alain insultara prácticamente a la jueza Miriam Germán, a la magistrada, cuando aquel espectáculo de mal gusto que fue en medio de aquel consejo de la magistratura evaluando a los jueces. Y todo ese accionar tan perverso, había que ver a Jean Alain Rodríguez, el Procurador General de la República, crecido en su ego, y cuando llevó a la justicia a todos aquellos corruptos de haber recibido dineros de Odebrecht, bueno, y aquellos famosos, los famosos 14. Y luego de los 14, señores, ese caballero los redujo a 6, pero obviando todo lo que había pasado con el Odebrecht de Danilo, que dividieron, se dieron el lujo, ese perverso, porque eso se llama ser perverso, se dieron el lujo de dividir entre una Odebrecht buena y una Odebrecht mala. Es decir, había un Rondón bueno y un Rondón malo. Y una Odebrecht que, por cierto, fueron liberados todos sus malos, fueron liberados incluso hasta los consorciados locales. Nadie tocó a esa gente. Es decir, ante un juicio tan perverso como ese que se armó de Odebrecht, que todavía anda ahí, haciéndole, diríamos, pasar un muy mal rato a algunos de ellos, porque hay que ver todas las cosas que se han dicho en ese juicio y los errores, incluso errores vistos por la propia Miriam Germán, que hoy es la Procuradora General de la República. Entonces este señor hoy se destapa con una carta que le envía al presidente Abinader, pero esta cobardía, ¿por qué no se la dirige a la Procuraduría General de la República? Pero él sabe que Miriam Germán está ahí. Entonces se pone de ridículo a enviar una carta al presidente porque Ángel Rondón dijo que lo quería matar. Y todo el mundo sabe que Ángel Rondón no dijo que lo quería matar. Ángel Rondón lo que dijo que él no tiene ni espíritu de crimen, ni tiene ese sentimiento criminal que lo lleve encima como para ejecutar un crimen contra nadie, pero que si hay una gente que podía haber matado, o sea, ordenar su muerte, era ese señor, Jean Alain Rodríguez, por las perversidades, pero que él no tenía intenciones ni el instinto criminal para cometer esa barbaridad. Es decir, todo el mundo sabe que esas cosas son un sentimiento que dice Ángel Rondón por todo este sufrimiento que lo han hecho llevar a esta gente allí.
Pero incluso este Jean Alain Rodríguez tan perverso, que le envía la carta a Abinader cuando él, lo que ha dicho Rondón es que al hombre que él quería involucrar en el caso de Odebrecht era Luis Abinader, al candidato del PRM, como porque eso era lo que ellos querían. Y como no lo lograron por ahí, entonces pusieron prácticamente toda la dirigencia del PRM, la llevaron a juicio. Ahí está Andrés Bautista, llevaron a Chu Vázquez, bueno, y los técnicos del PRM, César Sánchez y todo el mundo fue allí. Es decir, la mayoría de los imputados son prácticamente todos del PRM. Entonces ese señor no tiene calidad ni moral, ni calidad, ni fuerza, diríamos, cívica, ni jurídica, porque él y muchos de sus compañeros, señores, en cualquier código penal, esa gente debieran haber sido ya judicializados. Nadie se explica de la población cómo ese señor está suelto, con todo lo que se ha dicho en el juicio de Odebrecht nada más, y con todo lo que ha pasado con los demás juicios y el involucramiento de este señor en esas falsedades y cerrando expedientes. Una cosa que es, bueno, el día pasado decíamos nosotros, pero que uno no se explica cómo que este señor no está preso o no está investigado. Este señor hace rato, 1 año tiene suelto, cuando él ha sido el actor de todo esas falsedades que se han levantado ahí, de todos esos, diríamos, falsas pruebas, falsas imputaciones, faltas de pruebas. Bueno, falta de decencia y de capacidad, porque tampoco la tuvo. Es decir, ese señor lo que es prácticamente un perdonado por lo que estamos viendo. Incluso con esa querella del propio Danilo Medina, ya pueden quitar esa imagen que afea esa imagen de ese señor. Pero el caso de Danilo Medina con su querella, que uno no se explica cómo este señor, el señor Jean Alain Rodríguez, no la desestimó o no la, ¿cómo dice? No la invalidó, no la selló ahí, le dio un cierre, no la cerró definitivamente. La querella de participación charlatana, Santiago Somos Todos, léase, Fernández Bueno, o Fernández, no me acuerdo cómo es el otro apellido, el miembro de la Cámara de Cuentas de Santiago Somos Todos, como también el señor José Luis Tavera, abogado de Santiago Somos Todos y de la Fundación Masada, que son, junto con el Centro Juan 23, creo que se llama así, Juan 23, son las escoltas de la sociedad civil, de la participación charlatana, o léase, participación ciudadana. Fueron como escolta de este acorazado, vamos a llamarle así, o de este portaaviones que ha sido Participación Ciudadana como principal miembro de la sociedad civil o de la pancista y acomodaticia sociedad civil. Presentaron esa querella ante la Procuraduría General de la República, estando el señor Jean Alain Rodríguez, que no se explica a nadie cómo la dejó, o si la selló, si la cerró, que uno no sabe, si le dieron un cierre definitivo a eso. Pero nadie protesta, nadie grita, nadie dice nada. Y esa querella llevaría a su jefe, a Danilo Medina, lo lleva ante el tribunal y tienen que dar explicaciones de eso. Y si no la sellaron, entonces, ¿qué pasó también? O se ha negociado después. Porque ayer vi yo unos números de una encuesta, que yo no sé si esa encuesta es oficial del Centro Económico de Santiago, del Cibao,
que el señor Aguilera, que es presidente de la refinería de petróleo. Yo no creo que ese señor va a estar ahora haciendo encuestas que puedan hacer ni desfavorable al PRM ni favorable a un Leonel Fernández, por ejemplo. ¿Por qué yo traigo este tema? Porque nosotros dijimos aquí que si esa querella de participación charlatana contra Danilo Medina, esa querella si no camina, es porque le han atado las patas, o las patas de esa querella. Le han puesto, como se dice en el campo, una manea, como le hacen a las vacas cuando las van a ordeñar, los ordeñadores, que le atan las patas traseras con una buena cuerda para evitar que el animal pueda molestarse y tumbar la cubeta de la leche, el recipiente que recibe la leche ordeñada, extraída de las ubres. Entonces, yo he dicho lo siguiente: si esa querella se activa contra Danilo Medina, los números electorales de Leonel Fernández se suben. ¿Por qué se suben? Bueno, porque al disminuirse más el líder, el mesías, el caudillo, el salvador del Partido Laboral Danilista es el propio Danilo Medina, su líder y su dueño. Si ese señor se lleva a juicio, se disminuye más su figura de lo que está disminuida. Y entonces ese partido, lo poco que quede allí, dirá, pero ¿y qué hacemos nosotros aquí en un partido que está desorientado, que no tenemos un guía? El líder de nosotros está al borde de la prisión porque tiene un cargo de 1.400 millones de pesos, un dinero que no se sabe ni siquiera de dónde salieron. Y que toda la sospecha legítima es que todo ese entramado de corrupción terminó en el Palacio Nacional por vía de las comunicaciones y por vía de la publicidad, pero envuelto también en el mismo papel, en la misma envoltura de Catalina, que fue gestionada también por vía de Lula, ese señor Joao Santana, las operaciones de Brasil encubierta con Odebrecht y Danilo Medina, que tumbó el proyecto privado que había de energía para concederle esa planta a Odebrecht, que le facilitó a ese dios vivo de la publicidad, del marketing político. Todo ese enredo sería parte del juicio mayor, diríamos, para parafrasear un poco al doctor Marino Vinicio Castillo cuando hablaba del juicio menor que lleva al juicio mayor. Es decir, si vamos por el juicio, si vamos por esa querella de participación ciudadana, esa querella sería el juicio menor, por los 1.400 millones de pesos. Pero resulta que eso va a derivar en el juicio mayor también, porque ahí va a venir parando, como se dice en el Cibao, va a venir cayendo por su propio peso, va a caer, Catalina caería en ese mismo juicio, por las conexiones de los actores. Danilo Medina visita Brasil, Lula visita Santo Domingo, Joao Santana es un producto de Lula y de la Rousseff que le recomiendan a Danilo para que Danilo, ese señor, le diseñe su marketing político, le diseñan su campaña. Danilo Medina encantado, feliz, hace una apología de ese señor, lo elogia hasta el extremo, haciendo galas de sus capacidades. Bueno, y ese señor era una especie también de, metafóricamente hablando, un embajador de Dios para Danilo Medina, el Dios vivo Danilo Medina. Entonces, todas esas cosas van a salir en el juicio mayor. Por eso yo he dicho, esa querella no se va a llevar porque al gobierno, si disminuyen más aquel, cuando Danilo Medina aparezca su Partido Laboral Danilista con un 7, un 6%, después de haber tenido casi un 38, un 39 en las elecciones pasadas, y aparezca con un 6 Danilo en justicia y un Leonel Fernández increciendo, avanzando,
Leonel Fernández entonces que aparezca en una encuesta con un 25, un 27, un 28, un 30%. ¿Qué va a pasar? El propio gobierno y el PRM, cuando vayan a las elecciones del 24 en una reelección, súmenle los problemas que yo acabo de descifrar aquí prácticamente sobre los efectos de las desgravaciones arancelarias con productos sensibles, aquellos problemas agravados, el gobierno todavía luchando, saliendo de la crisis sanitaria y estabilizando la economía, y un Leonel Fernández fortaleciéndose por la misma debilidad del Partido Laboral Danilista. ¿Qué va a pasar? Todo el mundo sabe lo que puede pasar. Tal vez no sepa lo que va a pasar, pero sí lo que puede pasar. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. El presidente Abinader ha decidido extender el periodo especial de emergencia y eso está muy bien. Lo han extendido hasta el 16, ese tiempo de excepción, toque de queda, de 6 de la tarde a 5 de la mañana, 3 horas para desplazarse, de lunes a viernes, sábado y domingo hasta las 3 de la tarde, 3 horas para desplazarse y hasta las 5 de la mañana el toque de queda. Y eso está bien, porque no hay duda que se han reducido, no los casos tal vez, de enfermedad del coronavirus, de contagio, pero sí, por lo menos el aglomeramiento de gente, la aglomeración de gente. Esa falta de cuidado de la ciudadanía y que obligado por el toque de queda, por el horario, sábado y domingo, 3 de la tarde, los días de la semana hasta las 6, como decía yo, ¿a quién le inspira de estos jóvenes salir a las 4, a las 5 de la tarde a beber trago, como dice, o a compartir? Tienen que violar la ley. Y si violan la ley,
Si violan el estado de toque de queda, bueno, la autoridad nacional y miles de gente han sido detenidos. Y son llevados, que deben llevarlo en camiones incómodos a los presos y meterlo en sitios incómodos también, en cárceles que estén bien atestadas, como dice, de muchos, que quepan poco, pero que metan mucho en el espacio, para que sientan el poder de las lamentables situaciones en que se ven miles de dominicanos que están afectados por este virus y que tienen los hospitales, los centros sanitarios están prácticamente colapsados. Todos los días oímos cómo son los problemas, la cantidad de muertos, que hasta la iglesia, señores, hasta el arzobispo niega, o no niega, sino que duda de la cantidad de muertes que señalan las autoridades, que piensan que las cosas es más grave de lo que hay. Y realmente la situación es muy grave, porque uno que muera, dos que mueran, 10 que mueran es gravísimo en la República Dominicana. Entonces, esa disposición del presidente tiene la acogida de la gran mayoría del pueblo dominicano, que sabe que mientras más limitaciones se le pongan a estos desaprensivos, estos desorejados, que además súmele entonces los que andan emborrachados o embrutecidos por los consejos de otros brutos que le han dicho que esas vacunas van cargadas de satanismo, cosas que realmente es una vergüenza, porque si eso lo dicen en Haití, de esos sacerdotes del vudú y esas cosas, pues ya eso uno sabe que esas son cosas selváticas, tribales. Que por cierto vimos, ese cinismo de los haitianos, señores, eso es increíble. Fíjense cómo dice el embajador ahora, aplauden que nosotros le estemos vacunando a su gente, porque los haitianos nos odian, aunque nosotros no querramos saber de ellos, es verdad que no nos interesa eso. Pero ellos nos odian a nosotros, entonces no nos agradecen nada, pero ellos, este cinismo, con esa hipocresía que viene y dice, que ellos agradecen ese esfuerzo vacunal de la República Dominicana, vacunándole a su gente, una gente que son, señores, que yo he dicho, que las bestias vienen, de Haití vienen con más información, vienen con más documentos que una persona que venga de Haití. Porque vienen con un certificado por lo menos de un alcalde, de una pedanía de esa cercana, de Juana Méndez, qué sé yo, de esos lados, o de Beladeres, o de Jimaní, o qué sé yo, Pedernales, bien. Entonces, eso está muy bien, que el gobierno haya dispuesto la extensión del periodo de sección, el periodo especial de toque de queda. Está muy bien. Saludamos al presidente. Bien, señores, es verdad que la historia, la callada se venga, como yo he dicho muchas veces acá. Porque fíjense lo cerradísima de esas elecciones de Perú. Perú es un país grande, pero muy grande, un país grandísimo. Nosotros somos un punto de aquel país enorme como es Perú. 25 millones de electores. Y véase lo cerrado de los números, de los porcentajes de las elecciones nacionales de Perú. Bien, en otros lugares también se han visto elecciones muy cerradas, cerradísimas. Pero el ejemplo más, diríamos, más vivo que hemos tenido fue el de Estados Unidos. El de Trump, el presidente Trump y el presidente Biden luchando voto a voto, como se dice, en esos estados enormes y donde hubo una votación de más de 150 millones de gente fueron al voto. Y fíjense lo estrecho de eso. Así pasó en aquellas elecciones de George Bush y Al Gore, que fueron tan discutidas que hubo que llevarla a la Suprema Corte de Justicia y revisar y recontar números. Bueno, hay que ver recontando votos en los Estados Unidos. Entonces,
eso me recuerda, porque hablo de la historia que a la callada se venga, señores, porque el único que no podía ganar por números cerrados era Balaguer. A Balaguer no le permitían ganar por números cerrados. Es decir, Balaguer tenía que noquear prácticamente, y era parte de su habilidad para, como hemos dicho otras veces, llevar la oposición a su régimen y a su liderazgo, llevar esa oposición dividida, porque todo el mundo sabe que la sumatoria del PRD y del PLD era tarea fácil para Balaguer perder las elecciones. Ahora, siempre yo dije aquí, el PRD fue una suerte de oligarquía de masa. Pero Balaguer no tenía Balaguer, por ejemplo, en el 70, logró reelegirse porque el PRD quiso. Primero, don Juan se fue a Benidorm y dejó al PRD. Miren, doctor Peña Gómez, los locales del PRD conviértanlo en escuela, que a Balaguer no hay quien lo quite del poder. Bien, el PRD prácticamente se echó, se alejó, pero el MIDA, el señor Augusto Lora dijo, no, nosotros somos antireeleccionistas, y Balaguer y yo hablamos de que él era un periodo y yo otro, y él se quiere quedar y yo no voy a aceptar eso, yo me voy. Bueno, y dividió al Partido Reformista. Hubo un cisma en el Partido Reformista. El MIDA fue un movimiento cismático dentro del PRCC. Y Balaguer entonces sintió el temor de perder las elecciones, porque con esa escisión a lo interno, con un Augusto Lora fortalecido, pero pudo haber recibido el apoyo del PRD para desplazar a Balaguer, pero el PRD, don Juan Bosch, no quiso. ¿Y qué pasó? Se coló Balaguer. En el 74 se sabe que hubo un esfuerzo de Joaquín Balaguer por mantenerse sobre la base de el cuartel, la puja del cuartel, la bayoneta, el fusil. Es verdad, todo eso. Pero también es verdad que todo aquella amalgama de ideas, de criterios y de pretensiones o de proyectos, que fue el Acuerdo de Santiago, tenía la oportunidad de derrotar a Balaguer. Pero ahí don Juan fundó el PLD, y el PLD y el PRD, mejor dicho, era la base fundamental de esa alianza. Entonces, al escindirse el PRD, todo el mundo sabe que esas cosas, además de los problemas políticos creados por el cuartel, bueno, fueron también como excusa para el Acuerdo de Santiago para derrotar a Balaguer. O mejor dicho, para no enfrentar a Balaguer. Y pasó así. Y Balaguer se volvió a colar. Entonces Balaguer era un hábil político que mantenía la oposición dividida. Por eso yo he dicho, fíjense que aquí en el 94 Joaquín Balaguer tenía un punto por encima de Peña Gómez. Y en el 90 también figuraba con puntos sobre el profesor Bosch. Pero los dos casos fueron dos grandes robos colosales de las elecciones por parte de Joaquín Balaguer. Entonces esas cosas me traen, estos recuerdos me traen estas elecciones tan cerradas en Perú. Pobre de Perú, porque imagínense, si gana ese candidato de izquierda, como hemos dicho, un hombre que ha dicho que en Perú no se va a importar las cosas que se producen en Perú. Eso es una suerte de autarquía, y de este hombre que vendrá con proyectos de... Hubo un hombre, un tipo que mató 4 policías, y él dice que él va a liberar a esa persona porque es un combatiente de izquierda. Y aquí, a nombre de la izquierda, se puede robar, se puede atracar, se puede matar, y no hay museo de la memoria. Pero yo creo que el único país comunista que tiene un museo de la memoria es Camboya, donde estaba Pol Pot, millones de muertos. Y así lo hay en la Unión Soviética, los hubo en los gulag. Pero bien, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.